Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy jueves y jueves, casi viernes, como dice Mili Méndez, 23 de octubre del 2025. ¿De qué voy a estar hablando con ustedes durante las próximas 2 horas? Bueno, sigue la incertidumbre sobre cuándo regresará el agua. Ahora dicen que podría tardar hasta una semana para que todo el mundo regrese a la normalidad. Ok, esto es casi primicia, aunque lo adelantó Jonathan Lebron en Puestos para la Mañana, pero lo tengo confirmado. El gobierno de Jennifer González le acaba de depositar a Luma los dineros correspondientes al mes de octubre, que Luma decía que según el contrato tenían que depositarle, y el gobierno de Jennifer González decía que eso no era lo que exigía el contrato. Increíble. Gobierno le dice a la jueza Taylor Swain que no tiene la información que se necesita para adelantar el proceso de diálogo, negociación en búsqueda de una solución al pleito de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si es jueves, hoy tendremos el segmento Perspectiva de Salud con el licenciado Salvador Rovira con el auspicio de Cridemcha, donde discutiremos la idea de un seguro de salud universal y los retos que tiene el sistema de Puerto Rico en este momento. Grabación filtrada de conversaciones de senadora del PNP con su staff, a mi entender, es reflejo del deterioro político y moral del PNP como institución. Ahora hablan de dejarle las escoltas a los gobernadores por 4 años. Y si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, jueves 23 de octubre del 2025. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes a profundidad, primero mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y particularmente a su decano, el amigo Julio Fontanet, por ayer haber auspiciado otra de las presentaciones de mi nuevo libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. Gracias a Julio, gracias a los que asistieron, un diálogo, una presentación. Le agradezco a el decano mis reacciones, pero lo más interesante para mí, por lo menos, fue el diálogo. Me honraron con su presencia allí el honorable Ángel Colón, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Estaba el profesor de la Universidad Interamericana, profesor de Derecho Constitucional, Carlos Gorrín. Estaba el exsecretario de Justicia y exsecretario de la Gobernación, César Miranda. Mi agradecimiento. Había un buen grupo, el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Interamericana, de la Escuela de Derecho, un nutrido grupo de estudiantes. Así que nuevamente les agradezco su asistencia ayer. Creo que todo el mundo salió sumamente satisfecho. Se vendieron unos cuantos libros. Las próximas presentaciones del libro, apúntenlo ahí, el jueves 6 de noviembre, o sea, dentro de 2 jueves, nos vamos para Plaza Las Américas, a Casa Norberto. La presentación será a las 7 de la noche y estará a cargo de la licenciada Zoé Lavoy. Sé que hay mucha expectativa de qué va a decir Zoé, reconocida estadista, sobre el libro. Luego, el viernes 14 de noviembre, nos vamos para Mayagüez. La presentación será a las 6 de la tarde en el Museo Casa Pilar de Filló y estará a cargo del licenciado Charlie y ex representante Charlie Hernández. Esas son las próximas que tenemos claramente definidas. Todavía estamos trabajando con posibles fechas para Caguas, para Aguadilla. Si alguien tiene interés en auspiciar alguna presentación en algún lugar, pues de alguna forma se comunica conmigo a través de las redes sociales. Les recuerdo que el libro, que es un excelente regalo para Navidad, ya estamos a la vuelta de la esquina, además de conseguirlo en cualquiera de esas librerías, lo puedes adquirir vía internet en mi página de internet acevedovila.net.
y ahí lo ordenas, y si quieres que sea un regalo para alguien, tiene un espacio para que pongas una nota y se lo puedo dedicar a la persona y se le envía por correo a donde nos digan. También a través de ATH Móvil, vas a la sección de negocios, escribe publicaciones PR y por $49.50 lo puedes ordenar en cualquiera de esas plataformas. Bueno, esta mañana estuvo aquí por 2 días consecutivos y se lo tengo que reconocer, me parece que es adecuado que funcionarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado estén dando actualizaciones periódicas a los medios de comunicación, pero igual que ayer estuvo esta mañana con Mili Méndez temprano el vicepresidente de operaciones, Luis Ortiz, y creo que con mucha honestidad desde el punto de vista de lo que está sucediendo, dijo que esperaban que hoy se terminara la reparación del tubo, la reparación de lo que fue averiado, pero lo nuevo que indicó, contrario a lo que nos habían dicho de que una vez se reparara en 36 a 48 horas se recuperaba el servicio, él dijo que en algunas áreas lejanas, se habla particularmente de Junco, esto podría tomar hasta una semana entera. Primero nos habían dicho, todos pensábamos cuando nos dijeron 48 horas que estaban hablando de mañana viernes, después fuimos entendiendo que eran 48 horas una vez se reparara la avería, y ahora pues hoy nos están diciendo, aun si se repara hoy, tengo que aclarar, en la edición de hoy jueves yo la grabé a eso de las 12:30 del mediodía, así que si ha sucedido algo durante la tarde, pues no lo tengo, pero la última información que tenemos es que ahora nos están diciendo que no todo el mundo va a recibir el agua potable en las próximas 48 horas, que a algunos les podrá tomar hasta una semana. Veremos a ver cómo esto se desarrolla. Yo creo que no se le deben crear falsas expectativas a la ciudadanía. Creo que hay que hablarle con la verdad. He escuchado, interesantemente, de algunos sectores que ya empezaron a recuperar el servicio de acueducto. Yo no sé si es que están logrando, había escuchado que están tratando de ver cómo pueden desviar agua que se produce de la planta Sergio Cuevas, que es la que está allí en Carraízo. Escuché también que estaban viendo cómo podían desviar para empezar a servirle a algunas áreas del área metropolitana. Yo, antes de pasar al próximo tema, aquí hay algo que yo todavía no tengo claro. Antes del superacueducto, toda esta área se servía de otras fuentes. Se servía de La Plata, se servía de Carraízo. Yo recuerdo haber vivido un tiempo en una residencia en Guaynabo, y cuando hubo la avería precisamente en la planta de Sergio Cueva, a mí nunca se me fue el agua porque en donde yo vivía se recibía agua por gravedad desde el lago de Sidra. Entonces mi pregunta es, ok, se construyó el superacueducto, se trajo desde allá, desde Arecibo hasta el área metropolitana, en el camino se conectaron montones de pueblos que originalmente no era la idea. Pero ¿qué pasó con las conexiones que servían a estas áreas de La Plata, de Carraízo y de otras fuentes? No sé, porque una cosa es que me hubieran dicho, mira, vamos a tener que controlar porque te voy a servir agua de La Plata, te voy a servir agua de Carraízo, del lago de Sidra, donde sea, pero como no tengo el superacueducto disponible, pues a lo mejor tengo que racionar el agua por unas cuantas horas a que nos quedáramos sin agua. Así que eso, yo no soy ingeniero, hace tiempo que no estoy en gobierno, pero me crea la gran interrogante de por qué no podemos recibir agua de las áreas donde anteriormente, antes que existiera el superacueducto, se servían. Pero a cruzar los dedos y a esperar los informes de cuál va a ser el pronóstico o el anticipo de cuánto tiempo va a tomar que recuperemos el servicio de agua. Bueno, y en una noticia que si no hubiese, me acaban de mandar aquí un mensaje, en una noticia que si no hubiera estudiado el tema del agua, sería definitivamente el titular y podría ser el titular para mañana, a los amigos de la prensa que me escuchen. Esta mañana escuché a Jonathan Lebrón en Puestos para Mañana decir que él había recibido un rumor, usó esa palabra, un rumor de que
el gobierno de Puerto Rico le había pagado ahora en octubre a Luma el dinero, más que pagarle, es depositarle el dinero que correspondía al mes de octubre para lo que según alega Luma, según el contrato, es la obligación del gobierno de depositar unos dineros para lo que básicamente es el mantenimiento del sistema. No es el dinero que Luma cobra. Luma tiene un fee que se le paga y Luma no ha dicho que se le ha dejado de pagar ese fee. Luma lo que dice es, según el contrato, a mí me tienen que depositar unos dineros para la operación y mantenimiento. Pues el dinero para si un transformador se dañó, que no tiene nada que ver con el huracán María, pues el dinero para sustituir ese transformador. Si hay una avería de momento, pues el dinero para atender esa avería de momento. Y lo que estaba alegando Luma todo el tiempo es que el gobierno de Jennifer González había dejado de depositar a esas cuentas el dinero que según el contrato era obligatorio y según el presupuesto aprobado. El gobierno ha estado diciendo que eso no es así, que eso no es así, que eso es falso. Es más, que Luma es quien le debe los chavos. Confirmado. Escúchame bien. Confirmado. El gobierno de Jennifer González, entre ayer y hoy, o entre ayer y ayer, depositó 77 millones de dólares en la cuenta para operación y mantenimiento para que esté a la disposición de Luma. Qué casualidad, 77 millones es exactamente la cantidad que según Luma está presupuestada o estaba presupuestada. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que mientras están diciéndole una cosa a ustedes públicamente, el gobierno, con esta acción acaba de admitir tácitamente que Luma en este aspecto, yo no soy defensor de Luma, pero que Luma en este aspecto nos estaba diciendo la verdad. Repito, el gobierno de Jennifer González, contrario a la retórica de la gobernadora y de Josué Colón, acaba de depositar 77 millones de dólares en las cuentas de Luma, que es lo que corresponde, según Luma y según el contrato, para este mes de octubre. Tengo que reconocer que el ex representante Leo Díaz, estadista PNP, pero que se ha convertido en uno de los más acérrimos fiscalizadores del gobierno, la semana pasada dijo, y yo lo comenté en este programa, pero ahora se está validando, y José Colón se burló de Leo Díaz. Leo Díaz dijo que cuando Luma anunció que estaba retirando las brigadas nocturnas, y luego a los 4 o 5 días la gobernadora le dio un ultimátum, y entonces Luma anunció que no estaba retirando las brigadas nocturnas. Leo Díaz dijo que en ese intervalo de que Luma dijo saco las brigadas a que Luma dice vuelven las brigadas, la gobernadora se comunicó directamente con el CEO, con el presidente de Qantas, que es una de las dos compañías dueñas de Luma, el señor de apodo Duke. Y según Leo Díaz, Jennifer se comprometió a que a cambio de que volvieran las brigadas, el gobierno le iba a pagar. Eso nunca lo ha admitido públicamente. Es más, la retórica de Jennifer González y de Leo y de Josué Colón es que Luma nos estaba mintiendo. Pues repito, el gobierno acaba de depositar los 77 millones. Todavía queda, según Luma, todavía quedan pendientes cerca de 600 millones de dólares que Luma dice el gobierno debió depositar desde febrero hasta ahora, hasta septiembre, y no lo depositó. Les recuerdo que eso fue también lo que nos dijo la Junta de Control Fiscal el lunes, lo cual la gobernadora lo negó. En la carta del lunes nos dicen que desde febrero el gobierno dejó de depositar lo que según el contrato tenía que depositar para mantenimiento y operación. Vuelvo y repito, esto no era dinero para el bolsillo de Luma. El dinero del bolsillo de Luma está garantizado. Este es dinero para que Luma pudiera darnos el servicio a nosotros. Según los datos de Luma, en febrero, el gobierno se suponía que le depositara como 70 millones de dólares y le llegó a depositar, estoy aquí mirando una gráfica, como 55. En marzo se suponía que depositara 70 millones y depositó como 53. En abril subió como a 55. En mayo subió casi a 60, un gap como de 10 millones.
Luego, según el presupuesto, que es lo que ahora Luma está validando, el gobierno está validando, luego se suponía que el gobierno subiera a 77 millones mensualmente. En julio depositó como 62. En agosto bajó a 50 y pico. En septiembre subió un poquito como a 58. Y ahora está depositando los 77 millones que Luma decía y ha dicho todo el tiempo que el gobierno le debía. Que nos explique la gobernadora y Josué Colón por qué ayer o anteayer depositaron esos 77 millones. No puedes, o sea, tú no puedes decir que el número que estaba pidiendo Luma era una mentira, era un engaño, no lo necesitaban, y ahora de buenas a primeras, sin haber emitido un comunicado de prensa, repito, esto lo dijo Jonathan Lebrón esta mañana, pero yo lo tengo corroborado. Y si lo que estoy diciendo no es correcto, que me desmienta Josué Colón. Depositaron 77 millones, lo que según Luma es lo que le correspondía para este mes de octubre. Ahora que me expliquen cómo justifican que en octubre depositaron lo que correspondía y en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre no depositaron lo que alegadamente correspondía. Repito, la Junta, que tampoco me gusta defender a la Junta, en su carta del lunes dijo que desde febrero el gobierno dejó de hacer las aportaciones que le correspondían según el contrato. Así que duro para uno tener que decir que en este punto quien nos dijo la verdad fue Luma y quien nos estaba mintiendo era el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Jennifer González. Esa es la realidad. Probablemente esto mañana será titular o pasado mañana. Mi fuente me lo confirmaron, o sea, esto ya no es un rumor. El gobierno de Puerto Rico, contrario a la retórica y la gritería, y todo esto debilita. O sea, si el gobierno quiere cancelar el contrato de Luma, con esto que han tenido que hacer esta semana, debilita el argumento de que quien estaba incumpliendo era Luma. Porque con esta actuación, implícitamente el gobierno está admitiendo que quien estuvo incumpliendo, por lo menos en este renglón, fue el propio gobierno de Puerto Rico. Ayer Juan Saca le envió una carta a Josué Colón desmintiendo todas las cosas que José Colón decía, y repito, le mandan esa carta y de momento el gobierno hace el depósito de los 77 millones de dólares por el mes de octubre. Ahora me parece que va a ser muy difícil al gobierno argumentar que no debe los dineros anteriores que Luma ha exigido. Aparte de eso, hay otra cuenta que Luma, esa yo no la he podido examinar, pero que Luma argumenta que según el contrato, todos los meses se tienen que depositar 30 millones de dólares para una posible emergencia. Y el gobierno tiene esa cuenta en cero. Y yo le puedo decir, por las buenas prácticas gubernamentales, que sí, que en áreas como esta usted se supone que vaya depositando ciertas cantidades de dinero todos los meses, por si algún día ocurre una emergencia, usted tiene el pote ahí y no tiene que volverse loco a buscar dinero donde no lo hay. Luma alega que además de el dinero de mantenimiento en el que le deben, Luma alega 600 millones de dólares y hoy parece que el gobierno le está dando la razón. Luma también alega que había otra cuenta o hay otra cuenta según el contrato para depositar para posibles emergencias que está en cero y que se supone que el gobierno todos los meses deposite allí 30 millones de dólares como un cushion, como una almohadilla para tener recursos económicos en caso de que se dé una emergencia. Y hablando del tema energético, y nuevamente el gobierno queda mal parado, primera plana del periódico El Nuevo Día, espérate, la tengo por aquí, la voy a buscar ahora. Primera plana del periódico El Nuevo Día. Falta de información de la Autoridad de Energía Eléctrica complica el proceso de quiebra. La representación legal de la corporación pública reconoció ante la jueza Laura Taylor Swain que es poco probable que en los próximos 2 meses se puedan presentar los datos financieros que piden los bonistas. Ayer hubo la vista Omnibus, que es la vista que se lleva a cabo todos los meses
ante la jueza Taylor Swain, que es una especie de vista de seguimiento. No es una vista de un juicio tradicional donde tú llevas tus testigos. Ahí se tocan diferentes temas. Obviamente se prepara una agenda. Y la jueza Taylor Swain, que está en una situación ahora bien incómoda, con una junta que fue descabezada, que ahora tiene 4 miembros en vez de 7, pero que a la misma vez hay 3 vacantes y todavía hay un pleito vivo. Pero la jueza Taylor Swain no ha tirado la toalla y está tratando de que se vayan resolviendo diferentes controversias que hay en esta disputa entre los bonistas y el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Y una de las alegaciones de los bonistas es que Energía Eléctrica tiene más chavos de lo que está diciendo. Y que Energía Eléctrica está malgastando dinero en contratos y en otras cosas. Entonces, la jueza permitió que se litigue separadamente cuál es la realidad financiera y estas alegaciones de los bonistas. Pero para hacer eso hacen falta 2 cosas. Que se presente en el estado financiero auditado de la autoridad, pero también que le presenten a los bonistas toda esta información. Entonces la jueza ayer dice, bueno, pues yo les voy a dar 30 días para que me traigan los datos y por lo menos para sorpresa mía, yo no sé qué pensaban los que estaban allí y qué pensaba la jueza, el gobierno de Puerto Rico, que debe ser el que más interés tiene en que esto se resuelva pronto, que se acabe la quiebra, que volvamos a una cierta normalidad, es el gobierno el que le dice, jueza, nosotros no podemos tener eso listo en 30 días. Leo de la nota de Joan Isabel González en El Nuevo Día. La jueza dio un plazo de 1 mes a las distintas partes para que se reúnan y se decidan definitivamente si continúan adelante con el litigio para analizar los gastos de la corporación pública o si en última instancia se desestima todo el proceso, que es lo que reclaman los bonistas. Sin embargo, estoy leyendo la nota, los desafíos que han impedido a la jueza dar curso definitivo al caso de bancarrota de la autoridad parecen más vigentes que nunca, ahora que la administración de Jennifer González, por vía de sus abogados, admitió en corte que no será hasta el siguiente informe de situación cuando proveerán información sobre la preparación de los estados financieros de la autoridad. Sobre los estados financieros, sí hay una disputa entre Luma y el gobierno. Nuevamente, no sabemos quién nos está diciendo la verdad. El gobierno dice, no tenemos los estados financieros porque Luma no nos da unos datos. Y Luma dice, no te puedo dar los datos porque tú no me das información que tú tienes. Seguimos en las mismas. No sabemos quién nos está diciendo la verdad. El gobierno esta semana le pidió al secretario de Hacienda que actúe de medio árbitro. No sé si lo va a hacer. Pero en lo otro, que voy a leer ahora de la nota de Joan Isabel, no tiene nada que ver con Luma. Dice, y de paso, se refiere al gobierno, advirtió que es poco probable que en los próximos 2 meses la corporación pública pueda proveer las piezas de evidencia que interesan los bonistas y que serían necesarias para escudriñar los gastos de la empresa eléctrica estatal. O sea, esto es duro asimilarlo. El gobierno le ha admitido a la jueza Taylor Swain, a quien no le pueden meter bluff. Si en algún momento uno quiere saber cuál es la verdad sobre lo que está pasando con el sistema eléctrico, hay que leer los documentos que se le presentan a la jueza, no los comunicados de prensa ni de Luma ni del gobierno. Ya lo habíamos dicho aquí y lo dio a conocer la licenciada Torres Colbert aquí la semana pasada. En mayo, el gobierno le admitió a la jueza Taylor Swain que le debían chavo a Luma en una nota al cárcel, la nota al cárcel número 7. Ahora sabemos lo que les dije hace unos minutos. Acaban de depositar $77 millones. Pero mientras en la retórica el gobierno se comporta como que tiene todos los datos y está al día, cuando llega el momento de la verdad, le tienen que decir a la jueza Taylor Swain, jueza, yo no te puedo dar los datos, yo no le puedo dar a los bonistas los datos. Yo no sé, pero presumo es que sobre eso, mis contratos, sobre cuánto estamos gastando, sobre ingresos, no los puedo dar. No los puedo dar. Así que a los que queremos, que debe ser la inmensa mayoría del país, que este proceso de la quiebra de la autoridad
se acelere, hoy quien tristemente pone el freno es el propio gobierno de Puerto Rico. Regreso con más. Bueno, ahora cuando regresemos, perspectiva de salud con el licenciado Salvador Rovira con el auspicio de Cridemcha. Regresamos con eso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-15. Regreso a Sobre la Mesa, hoy jueves 23 de octubre del 2025, y si es jueves, pues tenemos el segmento Perspectiva de Salud con el licenciado Salvador Rovira con el auspicio de Cridemcha. Saludos, Salvi. Saludos, Aníbal, a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo. Ya regresaste de estar paseando por allá por los Estados Unidos. Así es, hice eventos, trabajé un poquito buscando médicos, cada vez se me complica más la cosa, pero seguimos luchando para estabilizar el ecosistema de salud de la isla. Bueno, ahí vamos a discutir hoy, en este ratito, un tema que surge, desaparece, surge aquí, surge en Estados Unidos con diferentes nombres y diferentes alternativas, que, digo, en términos generales, cómo uno puede ampliar la cantidad de personas que en Puerto Rico tienen un seguro de salud, y el objetivo de política pública es que nadie esté sin un seguro de salud o con acceso a servicios de salud, como lo quieras definir, y que mucha gente le llaman seguro universal de salud. En Estados Unidos hay unos modelos que quisiera que los discutáramos, que no es exactamente igual. Por ejemplo, hablaban de Medicare for All, que es como parecido, pero no creo que es exactamente lo mismo. ¿Cuán viable y qué pros y qué contras tiene una idea como esa, más allá de que sí, de que todos quisiéramos que todo el mundo tuviera un servicio, o sea, servicios de salud accesibles y de calidad? Buena conclusión e introducción del tema. Accesibilidad no es lo mismo que tener un seguro. Yo puedo tener un plan médico, pero si no tengo proveedor, pues entonces no tengo el servicio. Puerto Rico se tiene que concentrar más en la accesibilidad que en la cubierta. Aquí la inmensa mayoría de los puertorriqueños tenemos cubierta de servicios de salud. Hay unos 250 mil que no cualifican. No sé cómo es que esto va a cambiar ahora cuando termine en el 2026 el tema de los fondos de Medicaid, si se van eso lo dejamos para otro día. Pero ahí es que entonces nace el tema de sí, se termina en el 2026. Sí. ¿Cómo tú vas a sufragar el gasto de una cubierta universal cuando tú dependes en un 70% del gobierno federal? Digo, y un paréntesis, ahora mismo el cierre del gobierno federal es precisamente por esto, porque en el presupuesto de Trump se están reduciendo los subsidios a lo que llamaban Obamacare, y el efecto es que miles de personas que hoy tienen plan médico porque el sistema de Obamacare se lo financia, pues o le va a subir o no lo van a poder pagar. Así que, nada, ponerlo en el contexto que eso es el issue ahora mismo del cierre de gobierno, es los servicios de salud, la accesibilidad. Estamos hablando de que no, es un seguro universal para Puerto Rico, para los 3.3 millones de habitantes que estén en Puerto Rico. Ahora mismo la reforma de salud cubre
un tercio, si podemos redondearlo un tercio y escasamente nos da el dinero, ¿cómo vamos entonces a tener un seguro para 3.3 millones de personas? Yo creo que es una idea que conceptualmente es preciosa, pero cuando la llevamos a la práctica es totalmente, no quiero usar la palabra ilógico, pero no sería práctico, sería incosteable. No hay manera de costear un seguro para toda la población de Puerto Rico. Ok, pero, por ejemplo, el Medicare for All que se ha hablado en Estados Unidos. O sea, yo te tengo que admitir que yo no he estudiado esto a la profundidad, pero yo cuando me hablan de un programa que le dé garantía de acceso a salud a todo el mundo, ya sea a través de un plan de salud o como sea, yo no parto de la premisa de que yo no voy a seguir aportando. Lo que yo pienso es que yo voy a aportar, pero voy a aportar al mismo pote que está aportando el gobierno, y en la medida que el pote va creciendo, pues la capacidad de reducir costos en teoría, porque tienes un mayor poder de mercadeo. Tú sabes que tú y yo hemos hablado esto en el pasado. Por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico, aquí de memoria, invierte en salud. Mucho. Invierte lo que está en el plan de salud. O sea, lo que aporta el gobierno con los fondos federales. Acá. Por eso, invierte el Departamento de Salud per se, que todavía corre. Invierte ASEM, que es centro médico. Que ASEM es una combinación de diferentes corporaciones, pero todas son gubernamentales. O sea, ahí no hay ningún hospital privado. El Fondo de Seguro del Estado tiene un componente de salud. Correcto. ACA tiene un componente de salud. Los empleados públicos, el gobierno le da una aportación para que entonces complementen y compren un seguro de salud privado. Eso aquí de memoria. Entonces yo siempre me he hecho la pregunta, ¿no hay una forma más racional de utilizar todas esas inversiones que hace el gobierno? Por ejemplo, pues en el Fondo de Seguro del Estado, el patrono. En la ACA, los que compramos los carros cada vez que pagamos el malvete. El empleado público, pues le dan, no sé cuánto están dando ahora, pues $100, pero con $100 no le da y él tiene que ponerle su bolsillo para completar un plan de salud, o sea, pagar un plan de salud. Mi pregunta es, ¿no hay una forma más racional de invertir todos esos dineros del gobierno hasta de que Puerto Rico? hasta que tú no estabilices el acceso a los servicios de salud, no vas a saber si hay una forma más racional o no, porque todo va a depender de cuánto te cueste. ¿Y qué viene primero, el huevo o la gallina? Estabilizar, en este caso, estabilizar el ecosistema de salud, tener los proveedores necesarios para poder ofrecer unos servicios que estén al alcance de las necesidades de las necesidades de los puertorriqueños. Y después, entonces tú puedes venir a tratar de jugar y poner las fichas donde tú entiendas que puedas ponerlas desde el punto de vista económico y de pago. Pero si no tienes el proveedor, yo le puedo dar cubierta a todo el mundo. No van a poder encontrar los servicios. Así que yo creo que es una cuestión de prioridades. No deberíamos estar hablando de seguro universal, no deberíamos estar hablando. Vi también que salió un tema de permitir que médicos extranjeros llegaran a Puerto Rico. Hoy en esta estación hubo una discusión de eso. Sumamente arriesgado, bien difícil de que eso ocurra. Pero yo no estoy claro si cuando hablaban, o sea, yo entendí que cuando hablaban de médicos extranjeros estaban hablando de licenciados en Estados Unidos. Por eso fue la ley que se firmó el otro día, que falta el reglamento. Por eso déjame ver, aquí está la nota de Radio Isla, porque fue precisamente esta mañana aquí, te la envié a ti, y me quedé un poco confundido. Debo entender que es enmendar la ley, pero que la ley lo que provee es eso mismo. Propone que médicos extranjeros, aseguró que el propósito es reducir, con eso estamos de acuerdo. Médicos extranjeros pueden ser en Puerto Rico mientras finalizan su licencia. En entrevista en Pegado resaltó que no entiende por qué las gestiones con el proceso de licenciamiento se han tardado mucho, que es lo que hablábamos tú y yo. Porque cuando yo la escuché, porque yo escuché la entrevista, interpreté que estaba hablando de personas que están licenciadas en Estados Unidos. Pues esa es la ley que se es lo lógico. Así que no estoy claro qué es lo que la senadora está buscando cuando tú y yo lo discutimos, creo que fue la semana pasada. Que el problema no es la ley, el problema es que no se acaba de aprobar el reglamento y no sabemos cómo se va a interpretar. Exactamente, hay un reglamento que tiene que aprobarse, que está en manos de las agencias pertinentes, y definitivamente hasta que ese problema no se resuelva, hablar de un seguro universal de cara a un alegado y corte de fondos ahora en el 2026, ¿con qué lo vamos a sufragar? Tenemos un país que está en quiebra, que la Junta de Control Fiscal pues no afloja lo que tiene que aflojar. Tenemos un ecosistema débil, tenemos unas aseguradoras que dicen que entonces no pueden pagar más, tenemos unos medios que... yo creo que debemos estabilizar primero la casa
Y después que estabilicemos la casa y tengamos los proveedores suficientes, entonces virarnos y decir, okay. Tú que pues, estás en este mundo de la salud, no solamente en Puerto Rico, si tienes contacto en Estados Unidos, ¿qué se anticipa que va a pasar una vez entren en vigor pues todas estas propuestas presupuestarias de Trump? Estoy hablando de allá, no acá. O sea, ¿qué tú has escuchado? Lo que nosotros estamos escuchando y es lo que se presupone que pase, es que todas estas personas que están afiliadas a al programa de Medicaid, que pueden trabajar y que no necesariamente tienen que vivir de estos programas federales, se vayan a trabajar y paguen su plan médico. Cuenta que en Estados Unidos también hay muchos estados, inclusive hay leyes federales, que si en cierta manera proveen para que los patronos le cubran parte que aquí en Puerto Rico yo creo que deberían ser un poquito más agresivos en ese aspecto, que los patronos aporten un poco más a lo que es aquí es totalmente a discreción del patrón. Discreción del patrón. Aquí no hay ninguna obligación, si usted está trabajando en cualquier empresa, no hay ninguna obligación de que el patrono de alguna forma ayude en el plan médico. Tú me dices que hay estados que sí, que lo tienen. En Estados Unidos hay estados que sí, que lo tienen como una especie de, le dan como unos incentivos, no es que es una obligación, porque obviamente el plan médico nadie tiene derecho a la salud, tal cual constitucionalmente. Pero yo creo que en la medida en que tú puedas sacar parte de este grupo de personas que están recibiendo fondos de Medicaid, los puedas alocar en el sector privado, que los patronos entonces pues puedan aportar y que ellos también puedan aportar, pues los sacas del programa federal y lo que toca al programa federal pues entonces da para las personas que queden. Y esa en parte es la visión del presidente. Saco los que pueden trabajar, que pueden mantenerse, y dejo solamente los que en realidad necesiten el servicio de Medicaid. Por eso es que él ha sido tan enfático, y todo esto es parte de su plan maestro de cierro las fronteras, trato de entonces que no vengan extranjeros a trabajar, o inmigrantes ilegales a trabajar, pongo a trabajar los de aquí, cierro para que no me traigan más productos de China, de Europa, y las fábricas se mudan a Estados Unidos, fortalezco la producción y tengo más gente trabajando. Y a la vez, pues todo eso es un efecto dominó. ¿Lo podemos hacer en Puerto Rico? Claro que lo podemos hacer en Puerto Rico. Bueno, pero digo, lo que yo he escuchado es que el efecto va a ser que al final del camino miles se van a quedar sin servicio de salud porque de verdad no lo van a poder pagar. Ese es el tema que tenemos que tocar en el momento que eso ocurra. No sabemos si el suscriptor del Plan Vital, cuando deje de ser suscriptor del Plan Vital, que puede entonces subsistir, puede pagar un plan médico. Quizás lo puede pagar. Mucha gente en una economía que todos sabemos y le llamamos la economía subterránea, que generan mucho dinero. ¿Que no pueden pagar $500 en un plan privado? Claro que lo pueden pagar. Que no lo quieren pagar porque lo quieren esconder, claro que lo están haciendo. Y eso es lo que él ha identificado y ha dicho, oye, todo esto, váyanse a trabajar, váyanse a producir y vamos a ver entonces si en realidad pues, ustedes pueden pagar el plan médico. Si no lo quieren pagar, pues vayan al hospital y les crean un invoice privado. Aquí los planes médicos en Estados Unidos, los planes médicos son mucho más costosos, el triple de Puerto Rico, Aníbal. Allá sí que está difícil pagarlo. Aquí el plan es por $150, $200. Vamos a ver, porque el cierre de gobierno que va para largo es, como decíamos, precisamente porque con ese presupuesto se estima que miles de norteamericanos que hoy tienen plan de salud porque tienen el subsidio que le da Obamacare van a perder el subsidio y no van a poder pagarlo. Así pero que eso está a la vuelta de la esquina. Eso está aparte de lo que es Medicaid, acuérdate. Por eso, pero ese tema sí es parte de toda la propuesta. Es parte de la discusión. Es parte de la discusión. Regresamos con este tema o los temas de salud el próximo jueves a esta misma hora. Yo regreso con más de Sobre la Mesa luego de la pausa. Regreso a Sobre la Mesa hoy jueves 23 de octubre del 2025 y luego del paréntesis para hablar de temas importantes, interesantes, controversiales de salud con el licenciado Salvador Rovira. Retomo el tema energético y la vista que hubo ayer ante la jueza Taylor Swain, porque este sigue siendo, a pesar de que no tengamos agua, el asunto principal para el país es el problema energético. Les decía que ayer ante la jueza, el gobierno tuvo que admitir que no puede entregarle una información que es necesaria para que el litigio continúe.
y son dos tipos de información. El estado financiero auditado de la autoridad al 2023 y una información sobre los gastos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sobre eso segundo, el gobierno dijo que no, que quizás en 2 meses, quizás. Sobre el estado financiero, al igual que en la otra controversia, el gobierno le echa la culpa a Luma. Y Luma, que no estaba en el juicio ayer, no estaba ante la jueza, sí hizo unas expresiones públicas que las recoge el vocero. Luma adjudicó como principales factores detrás del retraso el que los consultores de la Autoridad de Energía Eléctrica, algunos de los cuales han estado sin contratos activos durante un periodo de tiempo significativo, aún no han presentado la información relacionada con la autoridad que es necesaria para que Luma pueda proveer los informes requeridos y que la autoridad presentó información para certificación que es considerada inexacta e incompleta. Es importante tener en cuenta que Luma no tiene absolutamente nada que ver con los cálculos de las pensiones, ya que esta es responsabilidad exclusiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, agregó el consorcio. Nuevamente no sabemos quién nos está diciendo la verdad. Pero les recuerdo que en la carta del lunes de la Junta de Control Fiscal, y lo destaqué aquí, la Junta dice que Luma le ha dado cierta información que necesita darle más, pero la carta dice que la autoridad y Genera no le han dado nada de la información que la Junta de Control Fiscal está pidiendo. Así que hay como que de momento, a los que me hayan sintonizado tarde, el gobierno le acaba de depositar $77 millones a Luma, según lo que Luma reclama que era la obligación del gobierno según el contrato, lo que habían estado negando por meses. Así que aquí, entonces tienes la carta de la Junta de Control Fiscal validando eso. Así que me empieza a dar una sensación de que quien no está diciéndonos la verdad en muchas ocasiones es el propio gobierno. Porque si para hacer los estados financieros necesitas datos sobre las pensiones, que presumo que sí, pues Luma tiene razón. Ellos no tienen la información sobre las pensiones. Así que nuevamente no sabemos quién está diciendo la verdad. Lo otro que trascendió ayer en esa vista, y que sí lo hemos mencionado en este programa, pero ya se le presenta a la jueza, es que ¿hay o no hay junta de control fiscal? Bueno, técnicamente hay junta de control fiscal porque tiene 4 miembros. Nixon, que Trump nunca lo votó, y los 3 que Trump votó, pero demandaron, y el tribunal los reinstaló. Así que sí, hay una junta de 4 miembros. Inclusive los abogados de la junta le argumentaron a la jueza, hay junta y esto es como si nada hubiera pasado. Pero vamos a bregar con la realidad. Si mañana Donald Trump nombra a los 3 que le faltan, y esos 3 son ultrarrepublicanos como Trump, probonistas, el balance de poderes va a cambiar. Y todo lo que hagan estos 4 miembros puede ser revocado cuando vengan los próximos 3. Si se suman con Nixon, van a ser 4-3. Así que es un poco difícil para la jueza decir, vamos para adelante con una negociación con esta incertidumbre. Como cuestión de hecho, eso provocó ya ayer una división entre los bonistas. El grupo de los bonistas que originalmente habían aceptado el plan de ajuste de deuda que presentó la Junta, ese grupo le dijo a la jueza, vamos a seguir adelantando los procesos. Sin embargo, el grupo de bonistas siempre se me olvida, de Golden Tree, que son los que han estado que son los responsables de que votaran a los miembros de la Junta, dijeron, bueno, nosotros queremos que esto se resuelva, pero creemos que la mejor forma de resolverlo es con un acuerdo. Jueza, espere a ver si llegan los otros 3 miembros. No lo dijeron así. Este grupo, Golden Tree, es el que logró que Trump actuara y es el que está apostando que cuando vengan los nuevos miembros le van a dar a ellos lo que le dé la gana. Ahora, nos dice mucho del poder del gobierno, de la gobernadora, y nos dice mucho de quién es Donald Trump, que han pasado, yo creo que ya vamos para 3 meses. O sea, Donald Trump actuó rápidamente cuando le pidieron que votara a los miembros de la Junta. Pero cuando llega el momento de ejercer sus poderes,
y nombrar las vacantes que él mismo creó, no pasa nada. Y yo no tengo la más mínima duda, no tengo que tener información, yo no tengo la más mínima duda que la gobernadora quisiera que se hagan los nombramientos. A nadie le conviene esta incertidumbre. Mientras más se atrasa la negociación o el pleito, lo que usted quiera, mientras más se atrasa la solución final a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, se extiende la incertidumbre económica del país. Por ejemplo, pues no es lo mismo que como parte de un acuerdo, me voy a inventar los números, que como parte de un acuerdo nos tengan que subir 2 centavos el kilovatio hora para pagar a los bonistas, a que como parte de un acuerdo nos tengan que subir 10 centavos el kilovatio hora para pagar a los bonistas. Y si yo fuera un industrial que estoy considerando invertir en Puerto Rico y que uno de mis costos es el costo energético, pues en este momento yo tendría que decir, espérate, yo no puedo tomar una decisión definitiva porque ahora mismo yo no sé cuánto me va a costar el kilovatio hora por esta incertidumbre. Así que yo no tengo la más mínima duda que la gobernadora debe haber hecho y debe estar haciendo gestiones para que Casablanca nombre, pero no acaban de nombrar. Y al no nombrar, todo queda paralizado. O sea, cuando uno ve, o sea, de la vista de ayer, de lo que sale en la prensa, que particularmente es el Nuevo Día y el Vocero quienes lo cubren de forma más amplia, de la vista de ayer, la jueza no pudo tomar determinación sobre nada. Espérese, para complicarlo más, los 3 que le ganaron a Trump en el Tribunal de Distrito Federal aquí en La Chaldón, esa orden de la jueza Anton Giorgi es apelable, es revisable por el circuito de Boston si el gobierno de Donald Trump pide la revisión. Ya han pasado como 3 semanas y no la han pedido. Todavía están a tiempo de pedirla. Pero ¿qué es lo que les quiero comunicar? Que el gobierno de Donald Trump está arrastrando los pies en un tema donde el poder sí, en esta ocasión está en él, en el presidente, pero que es urgente para Puerto Rico que actúe, que tome determinaciones para poder nuevamente encauzar el proceso de las disputas, negociación, litigación sobre la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. A eso hay que añadirle, para toda esta incertidumbre en el tema energético, que la intención de la gobernadora de cancelar el contrato de Luma, aparte que, como dije ahorita, creo que va a tener unos problemas de credibilidad terrible de quién de verdad está incumpliendo el contrato, también ese proceso, la bola está congelada, porque Luma, en una movida estratégica, se llevó el pleito ante la jueza Taylor Swain, alegando que cualquier movida para sacarlos a ellos, a Luma, viola el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, afecta el proceso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que por ende que ese pleito quien lo tiene que examinar es la jueza Taylor Swain. Y la jueza no ha resuelto, no se ha tardado demasiado. O sea, este pleito lleva apenas 3 o 4 semanas. Ayer Francisco Domenech dijo que el proceso de cancelar el contrato empezaba en diciembre una vez la jueza desestime el pleito de Luma. Ajá, y si la jueza no lo desestima. Pero para que estén claros, ahora mismo, los 2 procesos más importantes para el pueblo de Puerto Rico en el tema energético, que es, obviamente está todo el tema de si viene primero si llegan las barcazas, que también ya hay problemas con las barcazas otra vez. La gobernadora anunció ayer un proyecto de baterías muy bueno. Está todo el tema de los proyectos que se tienen que mover. Pero los 2 asuntos más importantes son, 1, la quiebra. ¿Cuándo finalmente vamos a salir de la quiebra y bajo qué condiciones vamos a salir de la quiebra? Eso está congelado por culpa de Trump. Y el otro, el contrato de Luma. ¿Se cancela, no se cancela? ¿Cuál va a ser las condiciones? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Qué va a pasar después si lo cancela? Eso también está congelado por la disputa entre el gobierno y Luma, que Luma la llevó ante la jueza Taylor Swain. Complicado el escenario energético para Puerto Rico. Regreso con otros temas luego de la pausa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya entrando en la segunda hora de la edición de hoy, jueves 23 de octubre del 2025. Los últimos dos segmentos, como todos los jueves, estaremos en el segmento jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara, a ver qué inicia esta semana en los cines y que usted puede ver desde su hogar a través de las diferentes plataformas de streaming. Pero el tema energético sigue produciendo noticias. La historia de primera plana de hoy del periódico Metro, que hoy Metro se publica, tiene su edición impresa. El titular es: pilotos alertan, no hay margen para fallas. ¿Y de qué se trata? De la controversia de los barcos, los tanqueros de gas natural de New Fortress. Yo había hablado un poco de esto el martes porque Noticel había puesto una nota de Oscar Serrano. Hoy Metro profundiza sobre este mismo tema. Recordarán que la jueza Silvia Carreño básicamente le dio la razón a los pilotos y no a New Fortress. Y también hay que recordar, cuando esa controversia comenzó, la gobernadora defendió a New Fortress y dijo que este pleito era una barbaridad. Y la jueza no solamente le dio la razón a los pilotos, llegaron a un acuerdo y la jueza dijo: yo no voy a terminar el pleito, yo me quedo con jurisdicción. Por eso es que nos estamos enterando, porque el grupo de pilotos le ha presentado una moción a la jueza donde le dice, número uno, que en el acuerdo que la jueza avaló se iban a traer 2 remolcadores. Leo aquí de la nota de Metro. Pese a que el acuerdo preliminar ordenó a New Fortress incorporar 2 remolcadores adicionales de más de 70 toneladas y confirmó el uso provisional de 2 remolcadores de 75 toneladas, hasta el momento las nuevas embarcaciones no han sido notificadas oficialmente al tribunal. O sea, llegaron a eso, pero le tienen que decir al tribunal: mira, ya las tengo, por ahí vienen. En una moción informativa radicada esta semana, los pilotos notificaron que los 2 remolcadores comprometidos por New Fortress aún no han llegado a Puerto Rico. Según el documento, el James D. Moran, que es el nombre de uno de los barcos, permanece en New York y el Ava M. McClister está en Carolina del Sur, lo que podría retrasar el calendario de simulaciones técnicas pautado por la jueza Silvia Carreño. Además, estos son temas técnicos que usted y yo no conocemos, pero aparentemente, por medidas de seguridad, esto necesita unas simulaciones en computadoras de, pues, este es el tanquero que viene de este tamaño, estos son los remolcadores que se van a usar de este tamaño, estos son los canales de la bahía de San Juan, y eso se hace a través de computadora y parece que es algo complicado. Pues le informan los pilotos a la jueza. Además, los demandantes advirtieron que New Fortress intenta trasladar las simulaciones a España sin negociar los términos técnicos. Alegan que la empresa ya hizo reservaciones unilaterales sin compartir información operacional, modelos de prueba ni protocolos de evaluación. Los pilotos solicitaron al tribunal que tome nota de estos hechos ante el riesgo de nuevos retrasos en el cumplimiento del acuerdo. En otras palabras, que está latente el riesgo de que el barco que está ahí anclado, que tiene gas natural, se termine el gas natural que tiene ahí y no puedan traer otra vez una barcaza, porque New Fortress está arrastrando los pies, por no decir incumpliendo, está arrastrando los pies con la orden acordada por todas las partes ante la jueza. Dice, estoy aquí, dice la nota de Metro: conforme el abogado de los pilotos, Miguel Nazario, el abogado de los pilotos, Miguel Nazario, el plazo de 45 días concedido por la jueza para realizar las simulaciones técnicas ya comenzó. Lo que precede ahora es que en un periodo de 45 a 60 días se hagan unas simulaciones para ver si estos remolcadores son lo suficientemente potentes. De no llegar a un acuerdo, entonces le informaremos al tribunal al respecto y estaríamos lamentablemente de nuevo en lo que es el litigio. Así que el problema del suministro de gas, el acceso al muelle
y los barcos de New Fortress no se ha resuelto, y casi lo que nos están diciendo es que no nos sorprendamos si en 30 o 40 días, yo no sé cuánto tiempo dura ese suministro de gas que está en la bahía, volvemos a tener el mismo problema. Hasta este momento, New Fortress no ha contestado esa moción informativa ante la jueza Silvia Carreño, ni tampoco conocemos que la jueza haya emitido orden alguna al respecto. Bueno, y el tema que los muchachos de Puestos para Mañana le dedicaron la primera hora completa. Se han filtrado, y no sé si todas fueron filtradas precisamente por Puestos para el Problema en el servicio ese que ellos tienen de Patreon, que si usted no paga no puede escucharlo, pero se han filtrado, yo creo que era una conversación, aparentemente son más de una conversación, que quien las filtró las juntó. Parece ser que son unas conversaciones, no sabemos dónde, pero que son de la senadora Karen Román, senadora del PNP en su primer término por el distrito senatorial de Mayagüez, con su equipo de trabajo. Hay una persona, creo que de apellido Chaparro, que por lo que dicen los chicos Jonathan y Luis Herrero, es un activista del PNP, es un comunicador, tiene un programa de radio en una estación de allá del área oeste, tiene una corporación que tiene múltiples contratos de asesoramiento con legisladores y personas vinculadas al PNP. En estas grabaciones, yo no voy a, pueden escuchar, no, se las voy a resumir, no las voy a poner, no les voy a dar play, pero tocan varios temas. El que más ha impactado es que la senadora, que se vende a sí misma como cristiana, que creo que es pastora, y que ya una vez habló en lenguas en el hemiciclo. Y esta es la senadora que la bajaron de un avión de Frontier Airlines por su comportamiento inapropiado regresando de Fort Lauderdale para Puerto Rico. La bajaron. Una vergüenza para Puerto Rico. O sea, esta señora, que es nueva, lo único que sabemos de ella es de controversia. En el segmento que más se ha discutido, ella está hablando con su equipo de trabajo e insulta a el senador independiente, a Eliezer. Dice que le quiere dar una bofetada, o sea, habla de violencia, insulta a el portavoz del Partido Popular en el Senado, a Javier Hernández, le dice que es insoportable, se burla de él y hace referencia con un comentario homofóbico a el alcalde de Aguada, que es parte de su distrito. Eso es lo que más llama la atención. Pero los chicos han ido filtrando más de las grabaciones. Creo que la grabación dura completa como 7 minutos en el servicio de Patreon de ellos. Usted tiene que pagar para poder escucharlo. Pero en un momento se le escucha, de lo que ha salido hasta ahora, se le escucha hablando de las guerras internas en la oficina de ella y de las cosas que se le filtran al presidente del Senado. Dan a entender que hay un operativo de llevarle chismes al presidente del Senado y que prácticamente el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, lo motiva. Este señor Chaparro parece comportarse como es que es el que manda en la oficina de la senadora, pero a la misma vez el que tiene acceso directo a el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. En otro de los audios se habla negativamente del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. En otro de los audios, la senadora dice claramente que Jennifer González va a perder las elecciones y ella usa la expresión, ante el nieto de Hernández Colón, un reconocimiento del temor que ya le tienen dentro del PNP a la candidatura de Pablo José Hernández Rivera. Para mí, esta grabación es el reflejo del deterioro político y sí lo tengo que decir, moral del PNP como institución. La senadora Karen Román es parte de un movimiento de ese partido hacia la ultraderecha religiosa, pero tristemente de religiosos que usan la religión para ganar poder y votos, pero que en su vida no practican lo que predican.
es difícil escuchar a esa señora en esa grabación y uno pensar que está escuchando a una religiosa. Lenguaje de intolerancia, lenguaje de desprecio a los demás, lenguaje de homofobia. Y cuando uno ve el escenario completo, tiene que llegar a la conclusión, tristemente, de que eso es lo que en este momento está representando el Partido Nuevo Progresista. Por lo menos al momento de grabar, no ha habido un repudio de nadie del PNP a las expresiones de ella. Creo que el secretario de Asuntos Públicos reaccionó. Pero más nadie. El presidente del Senado puso un Buenos Días Puerto Rico de esos para tratar de desviar la atención. Tommy, lo que tú tienes que decir es qué tú piensas de esa grabación. O sea, el Senado de Puerto Rico, la Cámara de Representantes, tenemos un representante que pidió que le cancelaran un ticket de tránsito y llamó a un alto oficial de la Policía de Puerto Rico. Tenemos un senador con señalamiento de la Oficina de Ética Gubernamental, a la cual les han tirado el toallazo, pero que genera serias dudas sobre su verticalidad. Tenemos a la abogada motorizada con una querella en la propia Comisión de Ética del Senado y con señalamiento de maltrato a sus empleados. Tenemos expresiones de ultraderecha, ultraconservadurismo, homofobia de diferentes líderes de ese partido. Y ahora tenemos esto. Y la pregunta, más que la pregunta, para mí esto lo que comunica es que ese es un partido, el PNP, que cada día se está pareciendo más al movimiento MAGA de los trumpistas. Y lo que tiene que preguntarse el pueblo de Puerto Rico es si ese liderato del PNP es un reflejo de los valores del pueblo de Puerto Rico. Y lo que se tiene que preguntar los que todavía quedan en el PNP, que se llaman a sí mismos progresistas o liberales, es si ellos caben en ese partido. Yo quisiera saber cómo se sienten los miembros de la comunidad LGBTQ+, que votaron por Jennifer González o que votaron PNP, cómo se sienten con expresiones como esta y con todo lo que ha pasado durante este año. Yo quisiera saber cómo se sienten las mujeres feministas, defensoras de los derechos de la mujer, que votaron por Jennifer o que han pertenecido a ese partido, cómo se sienten en este momento con ese partido. Yo quisiera saber cómo se sienten los religiosos de verdad, que viven lo que practican, viven lo que predican. ¿Cómo se sienten con un partido que está utilizando la religión, por un lado para sacar ventajerías políticas y por otro lado para discriminar? Karen Román no es un caso aislado. Karen Román, repito, para mí es el reflejo del deterioro político y moral de la institución que se llama PNP. No estoy hablando de todos los PNP, no estoy hablando. La institución. Han permitido que esa institución sea carcomida y sea básicamente manipulada por unos sectores que no representan lo que originalmente fueron los valores del Partido Nuevo Progresista, y que va camino a ser el Partido Viejo Retrógrada, porque eso es lo que representa la inmensa mayoría de sus líderes. Bueno, y en temas de mucha actualidad, hoy oficialmente inició el proceso para llenar la vacante creada por el lamentable fallecimiento del alcalde de Dorado, Carlitos López. Yo sé que suena duro, las exequias fúnebres fueron el martes, pero la ley electoral así lo ordena. Hoy el Partido Popular Democrático publicó en los medios
un aviso público de convocatoria conjuntamente con la Comisión Estatal de Elecciones, porque eso se hace cumpliendo con la ley, donde se indica que el proceso de candidaturas se abre efectivamente en el día de hoy y que estará abierto hasta el próximo miércoles. Cualquier persona que esté interesada en aspirar a ocupar la vacante de la alcaldía por lo que queda de este término, tiene que presentar su candidatura conforme a los requisitos que exige el partido. Si no hay más de un candidato, si solamente uno presenta, pues se acabó el evento y esa persona es certificada como alcalde. Si surgiera más de un candidato, se celebraría una elección especial el domingo 16 de noviembre allá en Dorado, informó el secretario general del partido, Manuel Calderón Cerame. Esto fue una determinación de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Los que interesen participar en la elección especial, estoy leyendo de una nota de primera hora, podrán llenar un formulario de intención de candidatura en la página de la Comisión Estatal de Elecciones desde las 12 del mediodía de hoy jueves, mientras entre lunes y miércoles de la próxima semana deberán entregar en la oficina del comisionado electoral todos los documentos necesarios y se termina el proceso el sábado. De haber un solo aspirante, se procederá a la certificación. Si hay más de un candidato, pues pasan por un comité de evaluación de candidatos que tienen todos los partidos, por lo menos los partidos principales. Al momento, solamente se conoce de la candidatura del amigo Aníbal José Torres. Yo sí, como le decimos de cariño, yo no he escuchado de más nadie que esté interesado en este momento en aspirar a llenar la vacante dejada por el fallecimiento de Carlitos López, pero empezó a correr el reloj hoy y tendremos hasta el próximo miércoles para saber si solamente presenta la candidatura Aníbal José, en cuyo caso asumiría la alcaldía oficialmente. En este momento es alcalde interino, rápidamente en algún momento en las próximas semanas. Creo que eso es lo que va a ocurrir, pero podríamos sorprendernos y alguien presentar la candidatura, pero hasta ahora ninguna de las personas que por ahí públicamente se han mencionado como rumores, yo he recibido ningún tipo de información de que estén seriamente considerando. Creo que el apoyo a Aníbal José es amplio en la base del Partido Popular, es hasta amplio en la opinión pública, porque Aníbal José, yo sí es una de estas figuras, fue secretario del partido, director ejecutivo del partido, secretario de la gobernación bajo mi incumbencia, presidente del Partido Popular Democrático, senador por acumulación, y a pesar de haber tenido todos esos puestos públicos o todos esos puestos políticos, goza de un gran respeto y de una excelente imagen ante el país, ante la prensa, ante los medios, pero muy particularmente goza de un gran apoyo entre la gente de Dorado en esta etapa, porque esto es un proceso interno de los populares ante los populares. Pero yo sí, es por su carácter, por su forma de ser, es una persona que no tengo la más mínima duda que tiene la capacidad de recibir apoyos fuera del Partido Popular Democrático. Esto es para la vacante por lo que quedan, por estos 3 años y 2-3 meses que quedan. ¿Quiénes van a aspirar para el 2028? Pues como dicen muy bien por ahí, esos son otros 20 pesos. El proceso queda abierto y sabremos próximamente en qué termina. Bueno, y el tema de las escoltas ahora coge un nuevo giro. El periódico El Nuevo Día nos trae una nota. Ustedes saben que el proyecto, para mí aquí hay 2 controversias. Número 1, si se va a aprobar o no se va a aprobar legislación. Y luego, si va a haber la voluntad, que parece que no la va a haber, de poner en vigor esa determinación legislativa de forma retroactiva, o sea, que le aplique a los exgobernadores que en este momento tienen escolta. No voy a repetir aquí, solamente les voy a resumir. Yo soy de los que sostengo que constitucionalmente es posible retirarle las escoltas a los que hoy la tienen, aunque eso sea un derecho adquirido. Eso no puede ser un derecho sobre el cual el Estado no pueda aprobar la necesidad de terminar ese derecho. Pero no veo voluntad en este momento
en el gobierno de Jennifer González para hacerlo. Pero lo primero es tienen que aprobar la ley y lo segundo, tienen que aplicarla retroactivamente. Ahora en la Cámara le añaden un nuevo elemento, que es que están considerando dejarle prospectivamente, porque nadie habla de retroactivamente, las escoltas, pero tan solo por 4 años. Nota de Leisa Caro González en la página 12 del Nuevo Día. Contrario a la intención del Senado, la Cámara evalúa posibles enmiendas para que aquellos exgobernadores no convictos retengan el servicio por 4 años una vez dejen el cargo, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix Pacheco. Cita textual al representante del PNP: creo fielmente que por las acciones de uno no se puede arriesgar la seguridad de otros. Así que ahora tenemos un nuevo elemento y es, en lugar de quitárselas inmediatamente, dejarlas por un periodo de 4 años. Del lobo un pelo, yo no necesité escolta el día que salí de Fortaleza el 2 de enero, salí guiando el carro, no he necesitado escolta, no la necesité, nunca he recibido maltrato de nadie en las calles de Puerto Rico y ustedes saben que ando por donde sea, esta mañana estaba en el colmado, y no creo que se justifique en Puerto Rico, pero veremos a ver lo que hacen finalmente. Para mí el punto más neurálgico e importante es si están dispuestos a hacerlo retroactivo. Ya aparentemente la posición oficial del gobierno, de la Secretaría de Justicia, es que esto no puede ser retroactivo, en cuyo caso se derrotaría la intención de la inmensa mayoría del país de retirar las escoltas a los que hoy tienen escolta y que, con excepción de Pedro Pierluisi, todos los demás llevan más de 4 años de haber estado fuera de su gestión pública. Yo le tengo que decir, puede ser que haya un buen argumento de que durante los primeros 2, 3, quizás 4 años, el gobernador acaba de salir y hay que darle como una especie de cooling off period, de que a lo mejor tomó una decisión. No sé, podría ser. Yo no la necesité, pero no. Creo que en Estados Unidos es ahora así, que ya los expresidentes no tienen escolta eterna, que la tienen por un periodo de tiempo y luego pues la dejan de tener, pero está por verse. Y nada, en la esfera federal, señoras y señores, los escenarios se siguen complicando. No hay ninguna señal de disposición de Donald Trump a sentarse a dialogar y terminar lo que va camino a el cierre total, el cierre más largo del gobierno federal. Y termino, antes de irme a hablar de cine con Gabriela, termino con una nota que es de deporte, pero que es noticiosa y que está haciendo primeras planas en todos los periódicos alrededor del mundo y que me imagino que tocaremos mañana en Deportes Zona 5, pero sorpresivamente en la mañana de hoy el Departamento de Justicia y el FBI han arrestado a varias figuras vinculadas a el NBA, a la Liga Profesional de Baloncesto, por un esquema de apuestas ilegales y un esquema de juegos de póker ilegal, apuestas deportivas y apuestas ilegales. No estamos hablando de cualquier persona. Arrestaron a el dirigente del equipo de Portland del NBA, arrestaron a el jugador, el guard, jugador activo del Miami Heat, Terry Rozier, dentro de una red de cerca de 30 personas arrestadas por establecer un esquema de apuestas ilegales. Ustedes saben que en Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, está permitida las apuestas deportivas, pero están reguladas, y además de eso montaron un esquema de juegos ilegales de póker en 2 localidades en el área de Manhattan, en Nueva York. Es un escándalo de proporciones mayores. En el caso del dirigente de Portland, Chauncey Billups, no solamente era el dirigente, es alguien que es miembro del Salón de la Fama del NBA, del baloncesto. Obviamente los detalles se están conociendo poco a poco, pero no hay la más mínima duda que es un jamaquión
se les describe como un esquema tipo la Cosa Nostra, un esquema mafioso. ¿Quién más está envuelto? Desconocemos, por lo menos en este momento desconozco, pero es una triste noticia. El ex senador y ex jugador del NBA, estrella del NBA de New Jersey, Dios mío, se me acaba de olvidar el nombre, lo estoy buscando por aquí porque está citado en una de las notas. Yo lo llegué a conocer, fue preaspirante a presidente de los Estados Unidos. Se me olvida el nombre, pero había dicho hace tiempo que tan pronto se abrieran a las apuestas deportivas, esto iba de alguna forma a abrir la puerta a escándalo, y tristemente eso es lo que está ocurriendo hoy. Veremos las reacciones de los equipos, veremos las reacciones del NBA, pero es un golpe durísimo a la imagen del deporte profesional en los Estados Unidos y particularmente de la NBA, que curiosamente empezó su temporada el martes. Será discusión también mañana, pero mis Celtics de Boston perdieron su primer juego anoche por tan solo 1 punto. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es jueves, ustedes saben que es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara desde Los Ángeles, California. Saludos, Gaby, ¿cómo tú estás? Saludos, aquí en las afueras así de California, pero lo van bien. Los que nos están viendo en video y estaban viendo la transmisión, pues se tienen que dar la cuenta que no estoy en el mismo lugar que en el estudio de Radio Isla. Estoy aquí en la casa, esto es grabado, pero es grabado hoy jueves. ¿Dónde tú estás? ¿En un Starbucks? Sí. Bueno, rapidito, porque tenemos varios estrenos que comienzan hoy en los cines aquí en Caribbean Cinemas. Que tenemos de estreno que empieza ya, os digo que Ya empezó. Ya empezó ya, algunas pueden haber empezado ya. ¿Cuál es la primera? La primera que tenemos es una película que se llama Blue Moon. Gracias. Es un drama dirigido por Richard Linklater, que es un director bastante famoso. Él hace como películas bien serias, pero también hace más como crowd pleasers. So, por ejemplo, Boyhood es de sus películas más famosas, pero también hizo School of Rock, que es la comedia con Jack Black de ya hace muchos años, pero eso pues en esta es un poquito más de estas más dramáticas. Y Blue Moon toma lugar el 31 de marzo de 1943. Donde es la noche donde la obra de Broadway Oklahoma ha tenido su premiere, y Oklahoma se convierte en el hit más grande de Rodgers and Hammerstein. Ok, pero antes de esto, Rodgers trabajaba con otra persona, Lawrence Hart, y este es nuestro protagonista. So es Hart básicamente dándose las penas porque el que era su compañero de trabajo ahora lo ha abandonado y tiene el hit más grande. Y la carrera que ellos tuvieron por muchos años, él está diciendo como que valió la pena o no. Por ejemplo, ya te no escribí, pero ellos hicieron muchas películas, muchas canciones famosas que todavía, especialmente en Estados Unidos, las tienen. So es básicamente esa noche de Lawrence Hart, que el actor que lo está haciendo es Ethan Hawke, que también trabaja con Richard Linklater todo el tiempo, se enfrenta con esta autoestima destrozada de lo que es su carrera y su legado. Y todo toma lugar en esta barra Sardis, y entonces también viene Richard Rodgers, también viene a hablar con él, y también pues hay un romance también con Margaret Qualley. Romance o no, él está enamorado, ella es preciosa y tal vez no tiene ningún interés en él. Nada, es una película más pequeña, pero me llama mucho la atención. Son un equipo que ha trabajado antes juntos y que siempre me ha gustado la calidad de las películas que hacen. Así que nada, me llama la atención. Muy bien. Hablando de uno totalmente diferente, tenemos una película de animación japonesa que se llama Chainsaw Man. Chainsaw Man. Que muchas películas de animación japonesa y de... Bueno, es que tiene mucha audiencia en Puerto Rico, la animación japonesa, pero antes la teníamos que encontrar los VHS así ilegales, ahora llegan al cine. Y en este caso, pues, por lo que entiendo, esta es una serie
que aquí pues la película es parte del arc de la serie, donde Denji es nuestro protagonista y él es un hombre que literalmente se puede convertir en un chainsaw. Entonces pues tiene el corazón de un diablo, y entonces ahora es parte de los cazadores de demonios de la división especial. Aunque es un Chainsaw Man, también está ayudando como a cazar a otros demonios. Eso es lo que entiendo, por lo menos. Hasta en Estados Unidos también está bien en el cine, porque lo vi en los trailers y dije, ok, ¿qué tienen ideas más interesantes en Japón? All right. Próximo tenemos Shelby Oaks. Es una película de horror. Esta es Mia, está buscando a su hermana Riley, que se convirtió en una investigadora de fenómenos paranormales en YouTube, y después de darse cuenta que el demonio imaginario de su infancia puede ser real. ¿Ok? Ahora, esta película es bien interesante porque mayormente mucha de la recaudación del dinero fue a través de la plataforma de Kickstarter, y es de los Kickstarters más exitosos en la historia de Kickstarter. Así es que es una película bien independiente, y la idea original de como equipo de paranormales en YouTube, eso fue lo que primero existió, y basado en esa idea fue que entonces crearon la película. Así que y ya sabemos, nos estamos acercando a Halloween, esa es una muy buena opción también, por eso la tienen Caribbean Cinemas, como ves, dice Flick or Treat, eso es parte de ese lineup que ellos tienen de Halloween. Próximo entonces tenemos Springsteen, Deliver Me From Nowhere, o en español, Música de Ninguna Parte. Es un drama, el biopic de Springsteen. Pero no es un documental, es una película. No, es una película. Es y como igual que hicieron con la de Queens y otras. Bohemian Rhapsody, el año pasado la de Bob Dylan, que sí o que sí. En este caso tenemos a Jeremy Allen White, más famoso por ser el protagonista de The Bear en Hulu, aunque para mí siempre va a ser el de Shameless. Él hace el papel de Springsteen. Tenemos otros actores también muy buenos como Jeremy Strong, y básicamente específicamente toma lugar cuando Bruce Springsteen en el 1982 está lanzando el álbum Nebraska, y pues es este momento de cuando él se convierte en esta superestrella mundial, todos los éxitos, las dificultades del éxito, obviamente los fantasmas de tu pasado. Leí en algún sitio que eso fue en un momento que él estaba extremadamente deprimido. ¿Estoy equivocado? Entiendo que sí, por eso los fantasmas del pasado, creo que entiendo que esa depresión, obviamente ese momento crucial en su vida, el que está considerando pues su lugar como artista, su rol también en Nueva Jersey y todo eso, ¿verdad? Porque él es una figura bien de clase obrera, ¿verdad? Y qué significa donde él está en su carrera, ¿verdad? Voy a ser sincera, primero las críticas eran bien positivas, ahora las he visto medio mixtas, pero definitivamente Springsteen es una figura bien importante en Estados Unidos, así que creo que va a tener mucho interés, y que el papel de Jeremy Allen White, él es un buen actor, así que me intriga ver cómo queda todo eso. Alright, la otra que tenemos es Frankenstein. Es la nueva película de Guillermo del Toro, y voy a ser sincera, estoy muy impresionada que llegó a Puerto Rico, porque la película es una producción de Netflix, sale en Netflix en noviembre 7, y hasta ahora en los cines ha sido bien limitada. Yo voy a ir esta noche a verla, y tengo que ir, no esta noche, yo ya pienso que es viernes, yo voy a ir mañana a verla y tengo que ir hasta Hollywood, así dentro de la ciudad, para poder verlo, porque no hay casi cine en Estados Unidos donde la están dando. Pero era ¿Y es de verdad una película de miedo o...? Eso, lo que escucho de esta es que sí, pero esta es más leal al libro que escribió Mary Shelley en el siglo XIX. Esta es una adaptación más leal, no tanto de las películas de Universal, sino del libro que Mary Shelley escribió, que es de las primeras novelas góticas en la historia de la literatura. En este caso tenemos a Oscar Isaac como el Dr. Frankenstein, así que tenemos un latino ahí. Y Jacob Elordi, el actor de Euphoria, entre otras cosas, hace de el monstruo de Frankenstein, porque para los que no sepan, Frankenstein es el científico, no el monstruo. No es el monstruo. Exacto. Así que nada, básicamente sí, sigue la historia de la creación de Frankenstein y todo el caos que eso crea. Estoy muy intrigada. Guillermo del Toro es de los mejores actores, ¿verdad? Salidos de México, y si los mejores directores, punto, pero que lleva mucho
bien apasionado sobre pues México, pero también muy apasionado sobre el género de horror, ¿verdad? Y siempre está tratando de hacer algo diferente. Así que estoy muy interesada definitivamente y créame, he hecho mucho trabajo para poder verla en la pantalla grande. Ok, próximo tenemos Regretting You. Esta es una película de romance, está basada en la novela de Colleen Hoover con el mismo nombre. Colleen Hoover es de las escritoras más exitosas mundialmente, pero especialmente en Estados Unidos ahora mismo, y siempre tienen estos romances como bastante dramáticos. En este caso, ¿verdad? Estamos siguiendo a Morgan Grant y a su hija Clara, que están explorando sus vidas tras un devastador accidente en que perdieron a su esposo y a su padre, ¿verdad? Pero en este accidente también ellos no fueron los únicos que perdieron. Entiendo que en el accidente estaba también la mejor amiga en el carro. Y la pregunta es por qué ellos estaban juntos, ¿verdad? So, esta muerte revela pues tal vez una traición de parte del padre, y lo que esto complica que si hubo un romance entre ellos, etcétera. Y entonces la mejor amiga también estaba casada, so el esposo de ella es de Franco, so es como que todos ellos unidos en esta tristeza, pero también esta confusión de esta traición, esta duda, ¿verdad? Y a la misma vez, entonces, la hija también que está bregando con esta situación complicada, también ella empieza a rebelarse y a enamorarse, y etc. Los actores son todos bien actores que me gustan: Allison Williams, The Girls, McKenna Grace y Dave Franco. Pienso que le va a ir muy bien a la película. Hasta ahora las películas de Colleen Hoover han sido muy exitosas y creo que todavía nos queda una este año, sino el año que viene, ¿sabes? Van a seguir viendo las adaptaciones de este libro. Okay. La última así de cine es Paranormal, que en verdad este es un re-release. Esto es una película que salió hace 10, 15 años, pero la están trayendo al cine de nuevo precisamente porque es Halloween y es una buena opción para verlo en familia, ¿verdad? So, en este caso, Norman es nuestro personaje principal y él es un niño que puede hablar con los muertos, pero nadie le cree, excepto su mejor amigo. Y entonces un día su tío le pide la ayuda para un ritual, pero entonces terminan con zombies a través de toda la ciudad, así que tienen que ayudar a atrapar esos zombies y a salvar a su ciudad. Voy a ser sincera, nunca la he visto, aunque esto es de un estudio bien famoso acá, que es un estilo específico de animación que se llama Laika, y a mí me encantan las películas de Laika, así que no sé por qué por alguna razón no la he visto, y sí, tiene sus inspiraciones de Frankenstein hablando de, así que buena opción. Pues vamos a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, hablaremos de qué podemos ver los que nos quedemos en la casa en streaming. Regreso con Gabriela luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, si es jueves de película y streaming con Gabriela. Ya hablamos de qué estrena hoy jueves, en los cines aquí en Puerto Rico. Ok, a los que a veces no salimos y nos quedamos el fin de semana y prendemos el televisor, ¿qué hay nuevo en las diferentes plataformas de streaming? Bueno, la primera a ti no te va a llamar la atención. Es una película de miedo, porque repito, todavía estamos en octubre. The Hand That Rocks the Cradle creo que salió ayer en Hulu. Y esta, si te suena similar, este es un remake de una película, un cult classic del 1992 que tiene el mismo nombre. Y básicamente es la historia, pues, de a quién tú dejas entrar en tu casa. Esta es una madre de familia que contrata a una nanny, Polly, como niñera, ¿verdad? Pero pronto descubre que Polly no es lo que parece, ¿verdad? Y Polly en parte pues decide que sus motivos son tal vez no los mejores. Así que nada, esta premisa que nos gusta mucho de a quién tú dejas entrar a tu casa y cuidar a tus hijos, etc. Ok, la próxima sí creo que te va a interesar. Es la nueva película de Catherine Bigelow, la primera mujer en ganar un Oscar de mejor de mejor directora por The Hurt Locker. Y muchas de sus películas pues siempre tienen que ver pues con el gobierno de Estados Unidos o los militares, etcétera. Aparte de Hurt Locker, ella también hizo Zero Dark Thirty, y en esta nueva se llama A House of Dynamite y está en Netflix. Y esta es básicamente los miembros del personal de la Casa Blanca cuando se tienen que enfrentar a un ataque con misiles que están siendo enviados a Estados Unidos y no sabemos quién los está enviando y cuál es cómo reacciona la Casa Blanca a esto, y si hay alguna solución, hasta cuando le hiciste todo correcto, cómo uno toma este tipo de decisiones. Así que entonces todo toma en tiempo real a medida que todo se pone pues peor y peor. Uno de los actores principales es Idris Elba. También tenemos a
no apunté el nombre y ahora se me olvidó, pero nada, definitivamente una que la reacción hasta ahora ha sido mixta, pero estoy muy intrigada porque siempre pienso que es una actriz que tiene cosas interesantes en que decir. Y la hicieron específicamente para Netflix. Sí, la hicieron especialmente para Netflix, no salió en el cine en verdad, estuvo en festivales, o todo lo que he sabido de festivales, pero sale ahora por primera vez a la audiencia, así que vamos a ver cómo reacciona esa audiencia, especialmente en este momento, ¿verdad? Ok, también quería mencionar brevemente que tenemos la película Weapons, que fue uno de los éxitos de este año en el cine. Esta va a estar en HBO Max. Es una película de horror, pero definitivamente con un tono un poco jocoso, extraño. Y toma lugar en un pequeño, en un pueblo, luego que todos los estudiantes, excepto uno, en una escuela de, creo que están en el segundo grado, en una escuela elemental, desaparecen un día a las 2:17 de la mañana. Se levantan de su cama, salen al frente, salen así caminando y nadie los ha visto de nuevo. Y entonces sigue diferentes perspectivas en esta historia, como pequeños vignettes, incluyendo la maestra, que todo el mundo le echa la culpa a la maestra, y el único niño que no desapareció. Son muchos elementos de horror, interesantes. Diría que en verdad la disfruté, pero que también me reí porque tiene sus cosas extrañas. Ok. Quería mencionar que en el cine también, no todos los días, pero que el sábado en Caribbean Cinema van a estar dando la carrera de Formula 1 en México. Esto es la primera vez que noté que Caribbean Cinema está haciendo esto, pero yo sé que Formula 1 ahora está más popular que nunca, así que nada, quería mencionarlo por eso. Yo no lo sigo, pero es un deporte que está pegado, como dicen por ahí. Sí, está súper pegado. Ok. Yo no lo sigo y me sé los nombres de algunos de los que guían los carros, porque en Twitter me aparece todo el tiempo. Anyway, en televisión entonces tenemos también algunas que quería mencionar. Primero tenemos una en Amazon que se llama Lazarus, que es con el actor Sam Claflin, que yo mayormente lo conozco por ser Finnick en Hunger Games, aunque ha tenido una carrera bastante exitosa. Hace unos años estuvo en una serie de Amazon que se llama Decisions on the Six. Y en este caso él ha sufrido una pérdida personal, creo que su padre ha muerto, pero entonces empieza a tener como visiones y experiencias perturbadoras que no puede explicar y empieza a pensar que todo está conectado a la muerte de su hermana hace 25 años. So, again, si estás en casa, te sientes algo que hacía el Halloween, esta es una buena opción. Si quieres algo totalmente diferente, en Netflix esta semana comienza la segunda temporada de Nobody Wants This, que es la comedia con Kristen Bell y Adam Brody, en que Kristen Bell hace de una mujer con mucha personalidad, es agnóstica, que se enamora de Adam Brody, que hace de un rabino. So, obviamente, y entonces pues Nobody Wants This, nadie lo quiere juntos porque él es judío, ella definitivamente no. En esta segunda temporada pues ya ellos decidieron que sí van a mantener juntos, pero tienen que descifrar qué significa esto, ella está dispuesta a convertirse o no, etcétera. Yo la voy a estar viendo este fin de semana, te lo aseguro. Las otras dos que tenemos sí definitivamente son más de Halloween. Tenemos It, Welcome to Derry en HBO Max. Es una precuela de las películas de It, que las películas de It fueron, la serie está basada en un libro de Stephen King muy famoso, de los libros más largos que él ha hecho, se le llama The Brick. Y esta pues toma lugar en los 1960 y es sobre los orígenes de Pennywise, y Pennywise como siempre está pues desapareciendo a niños en Derry. Es una historia original, no estaba, que yo sepa, no está basada en nada de Stephen King, aparte del monstruo, ¿verdad? Así que nada, esa es una buena opción. Y por último, como a mí me encanta Interview with the Vampire, pues quiero mencionar que una serie nueva en el mundo de Anne Rice, en AMC comienza, que se llama Talamasca. Y básicamente Talamasca es la organización que tiene que mantener a los vampiros y los otros seres mágicos in check, ¿verdad? Que nadie sepa que existen. Y pues sigue esto. No sé mucho de ella, la reacción ha sido mixta, pero por lo menos voy a ver si me gusta. Y entonces nada, lo otro que quería mencionar es que hablando de Halloween, el Retro Tuesday, este es el último Retro Tuesday del mes, y van a estar dando The Thing, la película de John Carpenter que toma lugar todo en Antártida, cuando un equipo de investigadores descubre algo extraño y todos pierden la mente y la vida, vamos a decir. Es un clásico de los, no puse de qué año, es de los 80 creo, es con Kurt Russell. Y by the way, vi en TikTok que ahora en Retro Tuesdays ponen el anuncio de Harris Paints al inicio cuando va al cine. Así ¿En serio? Que, sí. ¿Dónde era que yo estaba los otros días? Yo estaba en algún sitio los otros días que todo el mundo empezó a cantar la canción, o sea, una actividad social, no me acuerdo. Sí. Y empezaron
Ese es el himno con que yo crecí. Mira, nos quedan un poquito de segundos. Después de Halloween, entonces pues ya viene el drive de películas para... Suki, no moleste. Suki, mamá. Está pidiendo comida, que es lo que ella hace todo el tiempo. Viene pues las películas para Thanksgiving y después para Navidad, que por ahí suena que viene interesante. Bueno, pues la película grande así de Thanksgiving va a ser la Zootopia 2, ¿verdad? Porque siempre en Thanksgiving queremos las películas para los niños. So, esa semana de Thanksgiving viene de Zootopia, la parte 2. La semana antes viene Wicked, parte 2, que esa ya yo tengo mis taquillas para verla antes de salir en las vacaciones. Ya las tengo. Y también lo que empiezan a salir ahora también son las películas más para los hombres. So, ya aquí esta semana también empieza Bugonia, que es la nueva película de Emma Stone, pero esa en Puerto Rico creo que sale la semana que viene, so de eso hablaremos entonces. Y nada, así de poquito en poquito empiezan esas. Si quieres, busco ver más para la semana que viene, pero sé de seguro que tenemos ya este próximo mes Wicked, Zootopia, y estoy tratando de ver qué más sale esa semana antes, pero la hora se me fue la mente en blanco. Pero definitivamente sé que esas son de las grandes que tenemos. ¿Y ya hay pronósticos de candidatos a Óscares? Sí, definitivamente ya tenemos algunos. Por ejemplo, la película Sinners, de que era de los vampiros, que salió hace ya un par de meses, esa todavía, aunque salió más temprano en el año, ha tenido suficiente momentum que todavía es parte de las conversaciones. Wicked también, dependiendo de cuál sea la respuesta, tenemos. Hay algunas que nada más han salido en los festivales, que empiezan a salir ahora en las próximas semanas. Algunas extranjeras, que vamos a ver cómo es la reacción a ellas, pero definitivamente tengo my eye on them, me la doy mi ojo para ver cómo terminan siendo. ¿Cuál es la otra? Frankenstein está también en parte de la conversación. Guillermo del Toro sí ha ganado el Oscar de mejor director. No me acuerdo por cuál. Mi favorita es el Laberinto del Fauno, pero yo no creo que la ganó por esa. No me acuerdo por cuál ahora mismo. No es el que dirigió la que era en México, en una casa que empezaba, que era rara. Yo creo que sí. Es posible. Yo creo que ha hecho como 2 así, así que no me acuerdo ahora cuál sería. La más reciente de él, creo que es la que tú estás hablando, maybe fue esa, fue hace unos años. Así que sí, definitivamente está eso. Literalmente estaba viendo ayer cuáles eran los pronósticos para los Golden Globes, que son los primeros en venir, pero ahora se me fueron así de la mente. Pero sí, definitivamente ya en las próximas semanas tenemos una mejor idea, porque hasta ahora ha sido solo la reacción en los festivales y pues no es lo mismo que cuando sale la audiencia en general. Bueno, pues nada, con eso tú y yo nos despedimos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. El próximo jueves. Con eso yo me despido también. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320 es la Juntilla 50 y más con AARP. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana viernes a las 3:55, 4 de la tarde. Buenas tardes para todos y todas.